Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes Hola, a buenas todos. tardes. Muy buenas. Vamos ahora en esta tarde a hablar sobre el marco base de la Ley de Delitos Informáticos. Es decir, la fuente originaria para que el Estado de El Salvador haya incluido algunas disposiciones que son propias del Convenio de Budapest. También vamos a platicar un poco sobre las características del delito informático. Vamos a hablar un poco de las dificultades para procesar los delitos informáticos. Ese procesamiento en donde a veces los jueces no entienden o la fiscalía no entiende que, bueno, se puede producir en un lugar y definitivamente los resultados pueden producirse en otro y casi siempre con ese componente internacional. Los delitos informáticos tienen esa característica. Y también vamos a hablar un poco, si el tiempo lo permite, sobre las criptomonedas. Esto es importante por las cuestiones propias que suceden en el país y ustedes al final van a tomar sus propias decisiones. Yo aquí tengo unas diapositivas, excepto que no las tengo en el formato que habíamos dicho originalmente. Esto es producto de un curso que yo di fuera del país y tenía que pasarlo al formato de la universidad y eso me quitaba un poquito de tiempo. No obstante, para enviárselas a los estimados colegas, pues las voy a adecuar al formato de la universidad para, según los lineamientos correspondientes. Así que en esta oportunidad, con el perdón de los estimados colegas de la universidad, voy a procurar mostrarles las diapositivas en el formato común, ¿verdad? Pero luego como les dije, lo vamos a cambiar. Vamos a ver en esta oportunidad. Vamos a ver. Como dije, vamos a hablar un poco sobre los elementos constitutivos del Convenio de Budapest, que sirvió como marco para la implantación o para la formulación de nuestra ley de delitos informáticos. Pero antes quisiera expresarles un dato bastante curioso. En la primera sesión, nosotros habíamos dicho que el Convenio de Budapest no había sido ratificado por El Salvador y esto es de esa manera. Pero fíjense que el Convenio de Budapest tiene como un candado que si el Estado de El Salvador no logra hacerlo por los canales adecuados, definitivamente que yo dudo que este convenio, que es el marco de la Ley de Delitos Informáticos, sea pues una ley de la República a través de la adhesión del Estado de El Salvador. En el artículo 37 del Convenio de Budapest, el Convenio de Budapest es de noviembre del 2001, fíjense ustedes, de noviembre del 2001. Aparece en el artículo 37 aparece lo siguiente. Dice, a partir de la entrada en vigor del presente convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, porque en estricto sentido, el Convenio de Budapest es un convenio originario en la Comunidad Europea. Previa consulta con los estados contratantes del convenio y habiendo obtenido su consentimiento unánime, invitar a adherirse al presente convenio a cualquier estado que no sea miembro del Consejo de Europa y que no haya participado en su elaboración. Fíjense ustedes.
previa consulta con los estados contratantes del convenio y habiendo obtenido su consentimiento unánime, invitar a adherirse al presente convenio a cualquiera de los estados. Pareciera ser que al estado de El Salvador está esperando que lo inviten a adherirse. Pero como eso nunca va a surgir si no es por iniciativa del estado de El Salvador, será el estado de El Salvador quien solicite a la Comunidad Europea el adherirse, o sea, invítenme pues, a ver, a adherirse al convenio. Si ustedes lo ven, es un poco complicado. Varios Panamá ya lo ha hecho Costa Rica. No obstante, ellos, como ya tienen el convenio ratificado o adherido, básicamente como lo dice el mismo convenio, pues entonces ya es ley de la República y lo tienen como una ley marco, porque no tienen una ley especial de delitos informáticos como realmente lo tenemos nosotros. Pero se da el dato curioso que no obstante El Salvador no se ha adherido al convenio por cuestiones pues propias de los gobiernos, sí tenemos una ley de delitos informáticos que prácticamente recoge muchos términos del convenio. Así que cualquier versado en la materia o en derecho internacional diría, ¿para qué nosotros vamos a pedir la adhesión al convenio si nuestra ley de delitos informáticos ya contiene muchas disposiciones del convenio? Y resultaría una inferencia bastante lógica. Como dicen los muchachos, no le veo falla a esa lógica, ¿no? Definitivamente. Pero es bueno que El Salvador ratifique porque eso también resulta conveniente para la cooperación jurídica internacional y para poder averiguar este tipo de delitos en las instancias que posteriormente nosotros vamos a decir. ¿Qué es lo que en estricto sentido contiene este convenio? Fíjense que contiene primero una cierta terminología. Terminología, por ejemplo, ya a partir del capítulo 1, en el artículo 1, la terminología, por ejemplo, definiciones, le llamé el artículo 1, qué significa proveedor de servicios, qué se necesita dato informático, qué se necesita sistema informático. Esto nosotros lo tenemos más ampliado en la ley de delitos informáticos que ustedes pues lo pueden consultar. Efectivamente, nuestra ley de delitos informáticos tiene una terminología mucho más amplia que la que está mencionando el convenio de Budapest. Recuerden que prácticamente por ser una ley marco para los países que se han adherido, pues solo contiene líneas, ¿verdad? Los países deberán, los países incorporarán en sus legislaciones, etcétera. Como es marco, quizás por eso no tiene definidas todas las pactas, no tiene las pautas, no tiene definidos todos los delitos, etcétera. Por eso es que prácticamente es una ley marco. Después de las terminologías, aparece cuáles van a ser las medidas que los países van a adoptar, adheridos, por supuesto, al convenio de Budapest. Y dice en el acceso ilícito, como en el entendido, medidas dice que van a adoptar a nivel nacional. Hay unas de tipo de derecho penal sustantivo. Fíjense aquí, dice cada parte en el artículo 2, adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno el acceso ilegítimo a los datos o a los sistemas informáticos. Esto lo tenemos desarrollado en la ley de delitos informáticos, ese acceso indebido a los sistemas, a las plataformas. Así es que no le encuentro yo, como dije en un principio, alguna falla para que esté ahí, aunque no estemos adheridos al convenio. No obstante, para fines de investigación es conveniente. No veo yo viable, como les dije, el que dentro de poco se pueda hacer. Aquí lo único será que alguna ONG, alguna parte interesada, alguna institución particular le solicite al Estado, pues que le ponga interés a este convenio para que lo haga compatible de una vez con nuestra ley de delitos informáticos. Yo pienso que a estas alturas ya tienen que haberse dado cuenta que es necesario, pero
Yo creo también que es decir que es muy engorroso, pero sería conveniente que el Estado de El Salvador solicite a la Comunidad Europea el adherirse, al margen que le hagan algunas prevenciones para que la solicitud vaya en forma. Después hace una clasificación. Los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Por supuesto, aquellas intrusiones indebidas que puedan darse no son compatibles con el Convenio de Budapest. No es compatible. Por eso es que se necesita que sea el Convenio de Budapest lo tiene para que los estados lo hagan. Nosotros tenemos, por supuesto, algunos delitos contra la confidencialidad, como el acceder a los datos demasiado sensibles de las personas a través de medios intrusivos. Pero resulta que ahora los medios intrusivos pueden ser de diferentes maneras, no solo a través de la pinchar, como nosotros decimos los teléfonos, que es el equivalente a la intervención telefónica, sino que también se puede hacer a través de otros mecanismos no convencionales o ilícitos, como ahí tenemos nosotros el programa Pegasus, que definitivamente eso hace, ¿no? Por medio de una aplicación, se le puede llamar, se ingresa a cualquiera de los dispositivos por una vía que no es precisamente la vía legal. ¿Para qué se utiliza Pegasus? Bueno, se utiliza precisamente para intervenir teléfonos y cooptar información de funcionarios públicos, de cualquier naturaleza, desde los magistrados de la Suprema, de lo que pueden estar en cualquiera de los otros estamentos del Estado. Pero no es legal. Claro, hay una compañía que lo pone a disposición de los gobiernos, pero en estricto sentido no lo es. La otra manera de ser intrusivo o atentar contra la confidencialidad de los datos es a través de la compra ilegítima de aparatos que son precisamente para la intervención de las comunicaciones, que no precisamente son industriales, lo podríamos llamar de esa manera, como las que tenemos nosotros en el centro de escuchas, sino que son pequeños aparatos, pequeñitos, muy pequeñitos. Un micrófono puede ser al cual se le conecta una aplicación, se le conecta un programa y definitivamente se está escuchando. Por eso no es conveniente, por supuesto que es un verdadero delito informático, el hecho de cooptar ese tipo de información que es muy sensible. ¿Cuáles son esos datos sensibles que la población siempre cuida? Bueno, fíjense que cuando se trata de la irrupción a cualquier dispositivo electrónico, en estricto sentido, lo que se está haciendo es una intrusión al secreto de la comunicación. Ese es el gran paraguas que protege la intimidad, el secreto de la comunicación. Ya la Constitución nos dice que las comunicaciones van a ser secretas y no se pueden ser intervenidas, sino que con los mecanismos establecidos en la ley. Por supuesto, lo que está en la ley de delito, lo que está en la ley de intervenciones telefónicas. Pero esa intrusión, ¿qué es lo que busca? Esa intrusión a la confidencialidad y que puede constituir un delito si no es con la autorización judicial. Son datos sensibles. ¿Y cuáles son datos sensibles? Bueno, los datos sensibles pueden ser datos sobre cuentas bancarias, datos sobre preferencias políticas, datos sobre preferencias sexuales, datos sobre padecimientos del titular, de enfermedad, por supuesto, padecimientos del titular, dietas especiales, etcétera. Todo eso no puede ser del conocimiento público. El obtener ese tipo de información definitivamente que puede constituir un hecho delictivo, que penalizado en la ley de delitos informáticos además. Y en cuanto a la disponibilidad de los datos de los sistemas informáticos, recordarán ustedes que nosotros dijimos que hay un tipo de intrusión que no permite la disponibilidad de esos datos. Son unos tipos de ransomware, le llaman, ¿no? Que
capturan la información de la computadora, usted la enciende y le aparece un mensaje donde le dice que usted no tiene disponible ningún tipo de información, ningún tipo de programa. Hagan de caso que es un cuadrito como el que tenemos ahorita en la diapositiva. Y dice, sus datos están cooptados, es decir, están secuestrados y no van a ser liberados si usted no deposita cierta cantidad de dinero. Eso es lo que hace ese tipo de programas ransomware, que es precisamente la intrusión en información que no permite que esa información sea disponible. Eso también lo contempla el Convenio de Budapest y también lo contempla nuestra ley de delitos informáticos. También tenemos los propiamente delitos informáticos, son aquellos pues que se cometen a través del uso de las tecnologías y no nos vamos a detener más, como son aquellos que ustedes pueden leer muy fácil en nuestra ley especial. También el Convenio de Budapest tiene los relacionados con el contenido, ¿ya? Con el contenido de los datos. Pues esos contenidos de los datos definitivamente también pueden serlo. Imagínense ustedes fotografías de cualquier naturaleza, fotografías comprometedoras, o por lo menos fotografías que pueden prestarse a una mala interpretación, fotografías, películas, chat sacados de contexto que pueden de alguna manera tener algún problema para el titular. Eso también puede ser obtenido y constitutivo de delito que ya lo prevé el Convenio de Budapest. Por eso yo decía que es conveniente que este convenio sea ratificado por El Salvador. También contiene algunas cuestiones de derecho procesal. Yo le estuve leyendo muy detenidamente y yo decía, yo recuerdo que el Convenio de Budapest tiene algunas pautas de derecho procesal. Fíjense que en una maestría que estoy estudiando, otra que era se llama de Cooperación Jurídica Internacional Penal, que por cierto la termino ya en noviembre, gracias a Dios. Resulta que me hacen una pregunta si el Convenio de Budapest contenía normas de derecho procesal. Yo le puse que sí, porque las contiene. Pero los operadores del sistema de la maestría me la pusieron mala y me dicen, no lo contiene. Yo dije, no, yo sí las contiene cuestiones de derecho procesal. Y fíjense que estas cuestiones propiamente de derecho procesal las contiene a partir del artículo 14. A partir del artículo 14 del convenio, que es, me da la impresión que se los he mandado, a partir del artículo 14 son las cuestiones meramente procesales y dice derecho procesal, dice la sección 2, disposiciones comunes, el ámbito de aplicación de las disposiciones de procedimiento, dice cada parte adoptará las medidas legislativas de otro tipo que resulten necesarias para establecer los poderes y procedimientos previstos en la presente sección, como cuáles, bueno, la aplicación del artículo 2 y 11 del convenio que tiene que ver precisamente con la tipificación de los medios informáticos y lo de la cadena de custodia. Es decir, la obtención de la evidencia electrónica. También hay algunas disposiciones aquí de carácter procesal que tienen que ver con la obtención de las pruebas electrónicas atingentes a cualquiera de los delitos. Entonces, sí contiene reglas eminentemente procesal. Si bien es cierto, no las define, pero cuando le dice que son aquellas atingentes a la obtención de las pruebas electrónicas, definitivamente cuando habla de pruebas se está refiriendo a cuestiones meramente de derecho procesal. Otro de los estándares del Convenio de Budapest, acuérdense que son algo así como estándares mínimos, ¿no? Que deben tener las disposiciones de cada país, indistintamente que lo hagan a través de las reformas de sus códigos penales o a través de la adopción de leyes como efectivamente lo tiene El Salvador. Fíjense que eso es loable. No obstante, con esas bemoles que puede tener nuestra ley, yo he hecho una observación a nivel centroamericano, de latinoamericano, y se puede hacer, y nuestra ley pues está muy bonita. Nuestra ley de delitos informáticos, cuando nosotros decimos en otros lares, decimos, no, nosotros tenemos nuestra propia ley de delitos informáticos, las personas sorprendidas, porque no está, casi siempre está a manera de reformas
o de inclusión de capítulos que tienen que ver con, en el Código Penal, con delitos informáticos y con reglas de prueba en sus respectivos códigos procesales penales. Pero nosotros sí tenemos nuestra ley, con sus pequeños problemas, y que lo vamos parchando ahí a través de todas las reformas que se les están haciendo, pero es un avance, es un avance. Y miren, y no hagan caso a esa información que está circulando en las redes sobre que ahora todos estamos haciendo espiados y que WhatsApp está intervenido. No, no, yo pienso de que eso es un pánico por sembrar pánico. Hay un mecanismo, yo no digo que de forma ilegal se pueda hacer, ¿ya? Pero hay un mecanismo establecido que debe ser respetado por las autoridades para que todos sepan lo que uno pasa por WhatsApp, para lo que pasa con las otras redes, etcétera, siempre y cuando no lo tengamos nosotros de manera abierta. Porque cuando se hace un recorrido, el policía electrónico, el policía digital, cuando hace un recorrido en las redes y cuando lo hace con lo que nosotros denominamos como fuentes abiertas, ¿cuáles son? Bueno, las fuentes abiertas, por ejemplo, es Google. ¿Cuántos de nosotros nos hemos googleado nosotros mismos? Ponemos nuestro nombre y ahí aparece algo de nosotros. Ya será muy raro el que no aparezca, pero algo aparece de nosotros. Pues bien, el que hace el recorrido digital o el policía electrónico, pues dice, vamos a investigar, por ejemplo, a Lirio Carvalho. Entonces ellos ponen Raimundo Lirio Carvalho Mejía y alguna información en esa fuente abierta aparece. Pues para eso no necesita autorización judicial. Todos lo podemos hacer. Es una información pública. De repente el Facebook usted lo tiene también de manera pública. Perdón. En esto hasta se escucha cuando uno traga el agua, ¿no? Bien. Cuando nosotros tenemos el Facebook, lo tenemos abierto, lo tenemos público, pues igual, para hacer un stalkeo, como unos dicen, o hacer uso del stalking, pues bueno, ahí va y se va hasta la última foto, no necesita ningún tipo de autorización judicial. Ahora, si para entrar a conocer ese tipo de información tiene que romper alguna clave, algún código encriptado, etcétera, pues ahí definitivamente sí va a necesitar autorización judicial. Esas son cuestiones propias de derecho procesal. También el convenio de Budapest contiene algo sobre la conservación rápida de datos almacenados. Fíjense que esto es importante porque a partir del artículo 19 sobre los datos almacenados, lo que le está diciendo es que cada parte adoptará la medida legislativa de otro tipo que resulte necesaria para facultar a las autoridades a registrar o tener acceso de un modo similar a todo sistema informático y a todo dispositivo que permita almacenar información en su territorio. ¿Qué es esto? Fíjense que dentro de las reformas que se han propuesto, yo digo que no ratificamos el convenio, pero estamos pendientes de lo que contiene y eso es importante porque actualmente nuestras compañías telefónicas no almacenan la información como debería almacenarse. Hay un rumor de que se iban a tomar fotografías o vídeos a través de esa plataforma. Sí, fíjense que son verdaderamente rumores, según lo que se dice en lo que han puesto en el chat, pero eso no, ¿verdad? Y a ver, y todos vamos a esconder los teléfonos, no. Lo que sí es cierto, como yo se lo dije en la clase anterior, todo aquello que contiene cámara, o eso sí, a través del hackeo correspondiente, la encienden, por decirle algo, y su monitor se puede convertir en una gran cámara que puede grabar todo lo que acontece. Entonces que muchos, ya por eso hasta le ponen su tirro a la camarita, le ponen otro, o cierran sus celulares. Emiten ciertas ondas, ¿no? Por eso es que tampoco es conveniente dejarlos en los automóviles porque pasan como escáner, ven que está ahí un aparato electrónico y vienen, quiebran el vidrio y se lo llevan, ¿no? Bien, esa conservación rápida de datos almacenados es lo siguiente. Si en ese momento se descubre
que se está, por ejemplo, transmitiendo información comprometedora de niños, niñas y adolescentes, pues lógicamente esa información está en curso. Esa información se puede borrar, se puede mandar a otro lugar o se puede almacenar en alguna nube, etcétera. Entonces se le pide inmediatamente a la compañía que conserve esos registros durante un tiempo. Lo que se está pidiendo a nivel nacional es que esos sean 6 meses. Claro, que usted le dice a la compañía que de ese dispositivo sobre ese punto quede almacenado durante 6 meses. Porque ahora las compañías no están obligadas precisamente a tener esa información durante un tiempo. No está. Por eso me decían los compañeros de la 1DC sobre delincuencia informática, o sea, de las Naciones Unidas, el combate del delito y sobre la delincuencia informática, me dicen que sería bueno que nosotros nos reuniéramos con las compañías para poder llegar a un entendimiento, o sea, no somos enemigos, y que nos presten colaboración al momento de la comisión de un delito informático y que se necesita esa información de manera rápida. Entonces, eso es lo que se está pretendiendo hacer ahora con esas reformas que se han presentado, tanto creo yo que la ley de intervenciones telefónicas como a la ley, esas últimas reformas que les mandé a la ley de delitos informáticos y a la otra a las intervenciones telefónicas. Esa conservación rápida. ¿Por qué lo están pidiendo? Porque no los tenemos y no obstante el convenio de Budapest ya lo prevé. Y lo otro, el registro y la confiscación de datos almacenados. En este sentido, se exhorta a la mayoría de países para que vuelvan expedito el registro y la confiscación de los datos almacenados. Si nosotros entendemos como evidencia electrónica, perdón, como prueba electrónica, el hardware, es decir, el dispositivo, pues los datos almacenados, el contenido, es lo que definitivamente se considera como evidencia electrónica. Pero ¿qué necesitamos? Que sea expedito ese registro y la confiscación de esos datos almacenados. De cualquier manera, ¿ya? Por eso en la reforma hay un poco de eso en la última reforma de la ley de delitos informáticos. Y fíjense que en la ley, en las nuevas reformas en las que se está proponiendo de intervenciones telefónicas, hay un dato bastante curioso y que no están equivocadas las autoridades, no están equivocadas. Que no se considere una intrusión a la intimidad cuando el dispositivo sea de la víctima, fíjense bien, sea de la víctima y ella lo entregue a las autoridades para la escucha. Ejemplo, ahí dice, mire, mi hija la están acosando y están utilizando una red. Están utilizando su WhatsApp o están utilizando este número. Y aquí está, y lo entrega, aunque sea en otra carcasa, por decir algo. Lo entrega con el chip que nosotros decimos correspondiente, la tarjeta SIM, la entrega y ahí, por esa entrega voluntaria, libera a la víctima, a quien esté escuchando, del secreto de la comunicación y le permite que lo escuche y lo puede escuchar y es obvio, eso no se considera intervención, no obstante ser una captación de telecomunicación in situ, es decir, en el momento actual. Porque la característica propia de la intervención telefónica es que la captación de la información tiene que ser en tiempo real. Pues como dice en tiempo real, pero lo dio la víctima, no necesita ni autorización judicial, ni es intrusiva del derecho a la intimidad. Claro, en ese dispositivo alguien puede hablar de cualquier otra cosa que no tenga que ver con el delito que se está investigando. Pero como ya la víctima dio autorización, pues el que esté escuchando debe escuchar todo. Eso está en consonancia, como dije, con el convenio porque se necesita la forma expedita de la configuración de datos almacenados. Ahora bien, nosotros podemos pensar, pero, licenciado, mire, eso va a dar pie a que digan que la víctima se lo entregó y a escucharle de todo y que puede en el centro de escuchas
hacer unas escuchas ilegales. Bueno, miren, se corre el riesgo. Se corre el riesgo, definitivamente. Para hacer una escucha telefónica necesita la autorización, una previa investigación, una carpeta, aunque sea mínima investigación, que usted vaya al juez de instrucción a que le autorice la intrusión telefónica o pincharle ese teléfono, todo lo que usted quiera para estarlo escuchando. Mire, eso no se puede hacer de manera legal. Pues bueno, quien pincha puede estar solo ahí, puede estar solo. Y se le ocurre pinchar el teléfono en ese momento de alguien y puede obtener información comprometedora. Eso sí, cualquier tipo de intrusión en el centro de escuchas queda registrada. Esa característica la tienen los aparatos digamos, los sistemas de grabación del centro de escucha. Aunque sea de manera ilegítima o ilegal, usted pincha un teléfono, queda registrado ahí que ese teléfono está pinchado, y si nosotros lo queremos confrontar con la autorización judicial y no está pinchado de manera ilegal. Pero ya imaginen ustedes que hay que meterse al centro de escuchas para investigar eso por los propios fiscales. A ver, hay un poco de problema ahí, ¿no? Si nosotros nos queremos ir más allá de lo evidente, como decían los Thundercats en aquella caricatura que nosotros vimos hace mucho tiempo. Lo otro es la obtención en tiempo real de los datos informáticos. Esto sí tiene que ver con la intervención telefónica, porque dice reales, en un tiempo real, inmediatamente. Y claro, en un momento real no solo se puede escuchar, sino que también se puede hacer un duplicado con las herramientas correspondientes, donde yo mando un correo y además de caerle a la persona, ya de recibirlo, también lo recibe el centro de intervención en ese momento. ¿Ya? O sea, eso definitivamente que sí se puede. En Android, porque la app del iPhone es un poquito más complicado, lo tira y también le cae, hicieron un duplicado de eso y le cae a otro, ¿no? Entonces también esa es información en tiempo real, que no es solo de escucha, es de comunicación hablada, sino que también lo que usted puede escribir. Y miren esto tan importante, esto tiene que ver con lo que estaba estudiando que yo les digo. La cooperación jurídica internacional penal. La cooperación jurídica internacional penal facilita la investigación de los delitos, ¿ya? Eso lo tenemos a partir del artículo 23 del Convenio de Budapest. Lo facilita. ¿Por qué? Porque, a ver, si no hay un convenio entre la corte o los entes investigadores, la policía especializada, los de cibercrimen, la fiscalía especializada o grupos especializados que haya en el órgano judicial, si no tienen un convenio de cooperación mutua o de cooperación jurídica internacional penal, se ven en el terrible problema que para obtener la información tienen que hacerlo a través de los mecanismos normales. ¿Cuáles? Hay que pedirlo a fulano, que lo autentique fulano, que lo mande al jefe de tal parte, el jefe lo manda a hacerlo, luego regresa, necesita la firma de los ministerios de Relaciones Exteriores, aquí de Relaciones Interiores, y luego regresa. No, eso es absolutamente complicado. Por eso, cuando hay un convenio de cooperación internacional penal o se hace a través de la ratificación de los tratados, en este caso el Convenio de Budapest, la cuestión se facilita. ¿Por qué? Porque a lo sumo lo que le vamos a poner es el apostille. De lo contrario, esa información viene con un rango de autenticidad que no se necesita aquí andarle poniendo, como coloquialmente se dice, 3 patas al gato, ¿no? Es prueba y punto, aunque no traiga ese montón de sellos, porque se ha hecho a través de la cooperación jurídica internacional penal o a través de los convenios de cooperación. Por eso es importante que El Salvador, tiene muchos, por cierto, tiene muchos. Por eso es importante que El Salvador ratifique o haga convenios de cooperación mutua con otros países. Hay apps, que me dice Miguel, que pueden grabar conversaciones. Sí, por supuesto, Miguel, eso es bien fácil. Y no solo directamente los que ya trae
el dispositivo, el teléfono, porque hay unos que el mismo teléfono lo trae, sino que usted lo pone y ojo, hay algunos que hasta le modifica la voz, así como es en las audiencias que tienen un distorsionador, hay uno que se lo modifica y uno escucha a la otra persona con una voz totalmente distinta. Miren, es una maravilla, la verdad. Por eso el que sabe de esto se divierte, es decir, los que saben sobre apps y todo eso, ¿no? Se divierten porque definitivamente es bien complicado y eso hasta permite que cuando se hace una espectrometría de voz o una comparación de la voz de que quien habla con el otro, pues va a ser un poco complicado porque le incorporó ahí el distorsionador. Definitivamente que eso está bastante complicado. Entonces, como dije, es necesaria esa cooperación jurídica internacional penal. Solo se pide, ¿ya? Se pide a otro país y bueno, directamente, miren, no me van a creer. El convenio de Budapest establece uno que le llaman 24/7, creo yo, en donde hay un encargado, obliga a que los países tengan un encargado 24/7 cuando necesitan cooperación jurídica internacional. Así como lo ven de simple, hasta lo pueden hacer con un simple WhatsApp o con un correo electrónico. La cooperación jurídica. Necesito me averigüen, siempre y cuando nosotros hayamos ratificado el convenio, que esto facilita la investigación. Si no lo tenemos, lo vamos a hacer a través de tratados o a través de cooperación mutua, es decir, un convenio que hace un estado con otro, por ejemplo, El Salvador con Argentina, para que le mande información. Pero mientras no lo haga, la cuestión está bien complicada. El Salvador tiene muchos, pero deberíamos de hacerlo con aquellos lugares que tienen mayor incidencia, ¿no? Llegar al lugar y miren, nosotros queremos hacer un convenio y ya. Ahora, si no lo queremos hacer con cada país, ratifiquemos el convenio de Budapest y es como que lo hayamos hecho con todos los países de Europa. También tiene algo acerca de la extradición. Fíjese que esto es importante porque una de las características, más adelante lo vamos a ver, de los delitos informáticos, es que casi siempre es internacional, tiene un componente internacional. Tiene un componente en donde la persona esté en otro lugar, esté en otro país, en otra jurisdicción y en algún momento si es apresada en aquel lugar, pues se puede dar la extradición. Una cuestión curiosa de esto es que se puede estar procesando doblemente a la persona por lo mismo, internamente y allá lo están procesando también externamente. Puede hacer que el país termine la investigación primero y pida la extradición, ¿ya? Precisamente para eso. ¿Para qué delito se puede pedir la extradición? Miren, no es para delitos de acción privada. Por eso ustedes ven que no. Es para delitos que se consideran graves. Y es entre los que contempla nuestra ley de delitos informáticos la utilización de niños y adolescentes en pornografía, en comercio de pornografía, ya no digamos la producción, sino que también en comercio, aquellas redes en la tenencia, distribución, o para prevenir un hecho delictivo mayor, como puede ser un homicidio, un atentado terrorista, etcétera. Para eso es que definitivamente estos convenios facilitan la extradición activa de cada uno de los países. También el convenio de Budapest aparece quiero ver. No me pasa la diapositiva. Vamos a ver. También nos tiene sobre los principios generales de la asistencia mutua. Fíjense que esto de los principios generales de la asistencia mutua es importante porque volvemos porque la diapositiva ya no me pasó, vamos a volver. ¿Cuáles son los principios generales de la asistencia mutua? Para algunos puede ser la reciprocidad. ¿Qué es esto? Que el delito que está en este país también tiene que ser delito en otro lugar, aunque lo tenga con diferente denominación en el otro país, ¿ya? Pero si se trata de la misma plataforma fáctica, no habría ningún inconveniente y también tiene esos principios generales
de asistencia mutua. ¿Cómo se procesan las solicitudes? Ahí tiene la forma en cómo se procesan las solicitudes, cuál es ese procedimiento para pedirlo a otros países. Inclusive les dije ese mecanismo del 24/7. Cómo adoptar medidas provisionales, como la incautación de dispositivos en otros países, el cerco de determinadas propiedades para seguir o para evitar que se sigan produciendo ese tipo de vídeos, ¿no? Se puede cercar el lugar con 2,000 policías, puede ser, ¿no? Yo no digo que puede ser en otro lugar también. Y cómo los países también pueden firmar sus propios sistemas de cooperación. Todo esto es lo que contiene el convenio de Budapest. ¿Ya? Todo eso es lo que contiene. Ya ven ustedes la importancia de por qué sea ratificado por el país. Yo sé que un buen jurista me diría, pero mire, Lee, dice ahí todo lo tenemos ya y con la reforma lo tenemos más que claro. Sí, pero para cuestiones de cooperación jurídica internacional es importante porque al ratificarlo prácticamente nosotros tenemos jurisdicción para poder aprehender a los perpetradores en todo Europa. Y eso es importante. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para pasar, aunque sea un poco, al siguiente tema. Bien, vamos a ver ahora las características del ciberdelito. ¿Cuáles son las características del cibercrimen? Una, y que considero yo que la más importante, es que involucra diversas jurisdicciones. Fíjense ustedes, involucra diversas jurisdicciones. Hubo hace un tiempo los famosos correos nigerianos. Fíjense que en Nigeria se daban ese tipo de correos al estilo phishing para capturar información de la gente, lo tiraban y ahí venía desde que se había ganado un vehículo, desde que estoy enfermo o enferma. Eso es lo que se le denomina ingeniería social. Estoy enferma o enferma y entonces yo he dejado cierta cantidad de dinero y yo te lo voy a dar a ti, pero necesitas que me devuelvas estos datos, etcétera. Esa forma de captar la información de los usuarios es lo que tiene esta característica del cibercrimen, que puede darse en un lugar, originarse en un lugar y tener sus efectos en otros. Fíjense que nosotros los jueces pareciera ser que tenemos un cuadrado en la cabeza, ya así tipo Bob Esponja, ¿va? O sea, muy cuadrado, y nosotros decimos, pero y aquí no, hombre, miren, hace poco, creo que ayer me consultaron algo y les digo, vayan a la fiscalía, y me dice un estudiante, me dice, pero ya fui, y me dijo que como era bien difícil de procesar, que mejor no me iba a recibir la denuncia, porque era difícil, le dijo. Yo sé que están entretenidos en otras cosas, pero le digo que fuera difícil. Pero a ver, si nosotros no lo hacemos y claro, no tenemos ratificado el convenio, nos va a parecer difícil. ¿Por qué? Porque a veces el juez o el fiscal no encuentran cómo procesarlo, no encuentran, dice, mire, ¿y aquí qué teoría aplicamos como teoría de la jurisdicción? Pues entonces aquí aparecen 3 teorías sobre la jurisdicción. La teoría de la acción, la teoría del resultado y la teoría de la ubicuidad. Fíjense bien, el juez debe de tener claro esto porque ya no se trata del principio decimonónico romano, del principio del juez natural. ¿Ya? ¿Quién es el juez natural? El lugar donde se cometió el hecho delictivo. Y todo, el principio de juez natural. Y ya vemos tanto, algunas interpretaciones tan obcecadas que hasta creemos que las jurisdicciones especializadas es un ataque al principio del juez natural porque dicen, ¿cómo es que el delito lo cometí en Aguachapán y me van a llevar a un juzgado especializado de Santa Ana? O por último de San Salvador. Rompe con el principio del juez natural, no porque la ampliación de las jurisdicciones especializadas, como lo decía Binder, pues no rompe precisamente con eso porque se trata de un avance en la jurisdicción.
¿ya? Por eso se llaman especializadas, el Estado las puede crear. Pero ¿qué tal ahora en los delitos informáticos? Si nosotros nos ubicamos en la teoría de la acción, este sujeto va a ser procesado donde inició el hecho delictivo. Perdonen la redundancia, donde hizo la acción, pues, ¿ya? Allá, donde mandó el correo, donde mandó ese chat, donde mandó ese WhatsApp. Ahí es donde se va a procesar. Mire, pero los efectos, pues los efectos se dieron aquí en el país. Resulta que yo puché eso, resulta que yo mandé la información y ahora me ha aparecido una debitación en mi tarjeta de $500. Aquí se dio el resultado. Pues para beneplácito del juez, también puede ocupar la teoría del resultado. Es decir, ¿a dónde se dio el resultado? La teoría de la jurisdicción sobre el resultado. Si aquí se dio el resultado, ¿ya? Muy bien, ya vamos a ver esto. Esto es importante. Que me dicen, y no tendría que conocer algo a prevención. Por eso les dije yo, este tipo de delitos tiene una característica bien especial. Que un sujeto puede estar siendo procesado en dos jurisdicciones distintas. Imagínense que lo descubrieron allá en África, en Ghana. Lo descubrieron allá por Pretoria. Allá puede estar siendo procesado. Pero yo, aquí en el país, me puedo mostrar parte ofendida y lo están investigando aquí. Me comunico con Pretoria. Tengo yo un convenio con ellos, miren la importancia, o mando mi información allá para que también allá mando mi testimonio en vídeo para que allá le añadan mi imputación, siempre y cuando desde el convenio de Budapest, que sea la imputación similar o por lo menos el hecho de la plataforma fáctica, y lo pueden procesar allá también por mi hecho delictivo. O lo sigo procesando yo aquí y me manda la información de allá. ¿Para qué? Para que cuando ya sea condenado yo puedo solicitar la extradición. Claro, nos estamos refiriendo a delitos complejos. No que me quitaron 10 pesos de la cuenta. Delitos complejos, estafas masivas, porque esa es otra de las características, que hay siempre es un delito más. Entonces están esas tres teorías. Y la última, que también favorece a la competencia nacional, que es la teoría de la ubicuidad. ¿Qué tanto? Pues se puede hacer allá y se puede hacer aquí. Dice Lucy de Quevedo, en el caso, yo conozco una Lucy de Quevedo que es defensora en alguna parte, no me va a decir que usted es Lucy. No, doctora, soy la jueza de hilo pago, pero usted ha sido mi profesora en un montón de capacitaciones. Mucho gusto, yo conocí una Lucy de Quevedo que era defensora, pero también mucho gusto, estimada Como no, colega. doctor. Gracias, Sí, doctor, mucho gusto, encantada. igualmente de escucharlo a usted y a todos. Pues bien, fíjense que sobre esto, lo que decía Lucy, nuestra estimada colega, sobre de que varios jueces nacionales estén... esta pregunta también está interesante. ¿Qué tal como también se puede, como esos delitos son en delito masa, fíjense bien, como es en delito masa, ¿qué tal si lo conoce uno de Santa Ana, lo conoce otro de San Miguel, lo conoce otro de Chalatenango? Aquí sí, nosotros podemos juntar, digamos, las pretensiones indistintamente que sea prevención o distintamente que porque aquel conoció primero, no importa. Nosotros sí podemos hacer un solo paquete. Eso no difumina la acción penal, la tenemos nosotros y solo uno es el encargado ya de estarse comunicando con el otro país a través de los mecanismos que les he mencionado. Dígame, Jaime. Buenas noches, doctor, buenas noches. Disculpe por la cámara, pero voy aquí en tráfico. Solo quería comentar algo sobre lo que usted hablaba al inicio. Dígame. Que hablábamos de la ley de delitos informáticos, hablábamos también sobre la cadena de custodia, ¿verdad? Sí. Entonces yo le quería hacer un comentario con respecto al tema de cuando se hacen los allanamientos o se incauta algún tipo de equipo. Sí, sí. A veces no se lleva el procedimiento adecuado en ese procedimiento. A veces llegan los investigadores o la policía, solo desconectan una computadora sin importar si está encendida, sin importar si hay un sistema corriendo,
y al momento que hacemos ese proceso, se puede perder información, se puede dañar un disco duro, memoria RAM, etcétera. Entonces, ¿por qué le digo esto? Yo he participado en un par de peritajes ¿Sí? cuando a veces la computadora no carga, no enciende, y ya el juez o los defensores ya no permiten que uno intervenga, hacer procedimientos para que la computadora arranque, y hacer procesos para que el disco duro vuelva a funcionar. Entonces, con lo que usted decía ahorita también del tema de los jueces también deben de conocer un poco sobre esos temas, ¿verdad? Entonces, Por no sé supuesto. si se podría agregar un procedimiento o algún tipo de proceso que se deba de llevar a la par de la ley, ¿verdad? Es lo que yo siempre he pensado o me imagino, ¿verdad? ¿Por qué no se ejecuta de esa manera? Fíjese, Jaime, que sobre la preparación de los jueces, a mí por eso me encanta, yo que esté Lucía aquí, por supuesto, eh, eh, porque los jueces debemos de aprender esto, ¿ya? De alguna manera, esfuerzo propio o algo. Lucy, ¿y usted ya fue al curso sobre evidencia digital? Que estamos Sí, de ILEA, sí, usted me dio clase con Víctor Manuel Rodríguez Luna. y mire, y le entregaron el librito que hicimos sobre evidencia digital. No, ese sí no lo he recibido. Fíjese de que lo estamos haciendo, desgraciadamente, Lucy, no nos pudimos comunicar antes. Ya me va a decir la licenciada de Acosta, este no es chat privado. Entonces, precisamente mañana, Lucy, vamos a dar en el CNJ, ya otra vez a entregar la evidencia digital y la explicación que está ahí. Y la otra es el otro jueves aquí en Santa Ana con los jueces de aquí. Pero sí, yo creo que por eso ellos me dicen los de la UNDC que vamos a continuar con esto para abarcar a la mayoría de jueces. Espero que así sea. ¿Y en el CNJ qué hora, doctor? Fíjense que están convocados para las 8 de la mañana. Ya les mandaron las convocatorias de 8 a 12, porque solo es una jornada que vamos a estar. Sí. Ahí. Sí. Y es precisamente ya para la entrega de la evidencia digital y explicar algunas cuestioncitas por ahí. ¿Ya? Ah, bueno. Así es que si hay otra más adelante, nos comunicamos para que le gire la investigación. Mucho gusto. Ok, gracias. Gracias, doctor. Fíjense que en cuanto a lo que decía el otro estimado participante, dice, los jueces, ¿y qué pasa ahí? Deberíamos de hacerlo. Porque no todo rompimiento de la cadena de custodia conlleva a la exclusión de la evidencia digital. Eso lo tenemos de tener claro los jueces. No todo rompimiento de algún eslabón de la cadena de custodia nos lleve a que nosotros descartemos la evidencia digital. Solo el rompimiento de aquel eslabón que incida en la integralidad como uno de los eslabones de la cadena de custodia. Únicamente sobre la integralidad. De lo contrario, no. De lo contrario puede ser transporte, etcétera. Y uno dice, a ver, ahora, en la recolección, pues obvio, tenemos gente preparada para eso, pero a veces no tenemos los mecanismos necesarios, como por ejemplo, bolsas Faraday o cajitas Faraday para evitar que en ese momento ingrese o se borre información de manera remota. Bueno, tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que estamos comenzando, estamos en pañales, estamos en ciernes, y vuelvo a felicitar a la UNASA porque de eso se trata, de darle a conocer temas novedosos, y en esto sí estamos definitivamente en sintonía. Deben de prepararse tanto los jueces, fiscales, etcétera, y todo el tiempo. Y también sobre informática forense, que lo vamos a ver ya propiamente cuando nos toque la prueba. Cuando nos toque en el otro curso sobre prueba, ahí nos vamos a dar gusto hablando sobre la cadena de custodia y todas sus partes. Pues bien, otra de las, y es en sintonía con lo que me acaba de decir el estimado colega, el manejo especializado de la evidencia. Esa es otra característica del ciberdelito. El manejo especializado. Se necesita gente especializada para el manejo de esa evidencia digital. ¿Por qué? Porque tal cual como se dijo con el estimado colega que participó, se puede perder. Miren, ¿cuántas veces nosotros le hemos dado clic a algo y nosotros decimos, Dios santo, ¿dónde está la información? Le damos a un lado, a saber que le apreté aquí, dice. Uno dice, puyeva, a saber que le puyé aquí, que mire, y uno preocupado, ¿dónde está la información?
O un disco. ¿Cuántas veces a nosotros no se nos arruinó un disco de música? Ya, indistintamente que haya sido pirata, ¿va? Cuando lo dejamos cuando lo dejamos en el autobús o lo dejamos en lo caliente del parabrisas, se nos achicharró todo. Pues, la evidencia cita, se dobló todo. La evidencia digital se puede perder de esa manera, por supuesto. Por eso hasta pueden ir en lugares refrigerados. Claro, temporizados, digamos, no de hielo, temporizados para no perder ese tipo de evidencia. El movimiento puede perder la evidencia. Así que sí necesitamos precisamente ese manejo especializado de la evidencia digital. Dice, este convenio de Budapest es muy importante y fuera con mucha congruencia todo el sistema penal ahora digitalizado. Fuera menos engorro, es por supuesto, Karen, por supuesto, que si nosotros nos fuera mucho más fácil inclusive la investigación. Y miren, ahora ya viene el protocolo digital. Me han convocado a una capacitación sobre eso, así que pues uno aprende para replicarlo, ¿no? Creo que vamos a estar con ustedes, pero me imagino que es el otro viernes. Vamos a estar en la otra etapa y yo les voy a hablar un poco sobre el protocolo digital. Y yo lo que voy a ver es cuáles van a ser las falencias de carácter probatorio o cómo se puede hackear, digamos, en algún momento. Bueno, en estricto sentido fue a craquear cuáles van a ser. Por eso quiero ir, para ver las debilidades a eso y poderlo comentar con ustedes desde el punto de vista de la evidencia informática. Si no me detienen, continúo. Menos que como comenzamos 5 minutos después, así es que me falta 1 minuto todavía. La identificación del autor. La identificación del autor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se necesitan precisamente esos mecanismos de cooperación jurídica internacional penal para identificar a los autores. Porque cuando a nosotros nos viene ese correo pidiéndonos que digitemos nuestras claves, si se rastrea la IP, definitivamente se va a ir a ese lugar, que esa IP está ubicada, por ejemplo, en Pretoria, en Malasia. Acá hay siempre son de esos lugares. De por ahí puede originarse la investigación. Ahora, ¿quién estuvo detrás de la computadora? Como lo vimos en el video en la primera clase. Pues ya eso se hace a través de esos mecanismos, ubicar la casa, donde está esa IP, hacer unas vigilancias, seguimientos. Es decir, que la prueba informática también se puede complementar con esos mecanismos convencionales de investigación, ¿ya? Eso es lo que se puede hacer. Bueno, según esto ya estamos sobre las 7:05. Usted me dirá, licenciada de Acosta. Gracias, maestro. Aquí usted manda, ¿verdad? Ya estamos a las 7:05, pero muy bien. Usted tiene autonomía para decidir, maestro. Bueno, entonces solo vamos a hablar de uno más, ¿ya? Que prácticamente luego continuamos con los temas que están pendientes en la siguiente clase, en la siguiente reunión. Casi siempre es un delito masa. Miren, cuando mandan esos correos de lo que hemos denominado que se llaman phishing, miren, cae mucha gente, la verdad. Entonces, como es el delito masa, pero cuando yo les digo el delito masa, no me refiero al delito masa establecido en el Código Penal, que son pequeñas cantidades, 20, pero al final ya entre todos sumó lo que es constitutivo de estafa o de cualquier otro hecho delictivo. Me refiero a que un delito masa porque hay muchas personas como víctimas. Por eso es un delito masa, no en el estricto sentido de la teoría del delito, sino que son muchas personas las involucradas. Y como son muchas personas, se necesita también muchos investigadores, muchos fiscales y mucha evidencia digital. ¿Qué es lo que debería de hacerse? Bueno, lo que debería hacerse es, pienso yo, la fiscal le dice, todas aquellas personas que les haya llegado un correo de esta naturaleza, que se apersonen a la fiscalía, que lleguen para tramitarle su caso, por decirles algo. Eso debiera ser la representación fiscal. Yo sé que si tenemos algún fiscal aquí me diría, por Dios, iban a llegar como 40, 60, ¿no? Pues si de eso se trata. Una de las características que es un delito masa, pues se trata de que investiguen esos pequeños delitos, digamos, esas pequeñas sustracciones. Bueno, aunque no mucho. Hay gente que le quitan $5,000, $3,000, $500 y hacerse un solo expediente
para que en grupo, por decirles algo, la investigación resulte mucho más fácil. Para mí, ese es un mecanismo fiscal. Llamar a las personas que han recibido ese tipo de coaching, ya precisamente conjunta. Eso sería por este día, a todos ustedes que estuvieron conmigo. Decía que una hora a procurar hablar de todo. Nos queda el otro material como siguiente clase. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, feliz noche. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Por Claro, cierto, buenas noches. Doctor, ¿cuándo vamos a tener disponibles las presentaciones? fíjense que las dos, porque también tengo presentaciones de la primera parte. Me imagino que se lo tengo que mandar a los coordinadores. Me confirma, licenciada de Acosta. O la subo yo directamente a la plataforma. Usted las puede subir, maestro, pero si no, con mucho gusto nos las envía y nosotros las subimos Excelente. al aula. Voy a procurar subirlas directamente a la plataforma y si no, pues se las enviaré yo a los organizadores para que se las hagan. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches y buen provecho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Para feliz ustedes, noche. mucho gusto. Feliz noche, Lick. Igualmente, feliz noche, Joaquín. Cuídate. Igualmente, estimada Lucía, mucho gusto. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense, mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias.